Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué pasa? Estamos aquí con una entrevista que para mí es una entrevista totalmente significativa y de mucho amor, porque es una persona a quien conozco desde hace unos cuantos años y una mujer que es inolvidable. Ella es educadora principalmente, es actriz, es poeta, es escritora y tiene un doctorado en historia medieval. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de los derechos de la mujer. Su nombre es la doctora Carmen Alicia Morales. Bienvenida, Carmen. Buenos días, Betty. Muchas gracias. Bueno, estoy sumamente emocionada porque para mí tú eres una cosa única y especial, un cerebro grandísimo, una tremenda educadora. Has trabajado aquí en las escuelas públicas. Eres de todo, eres de todo. Yo no sé cómo lo puedes hacer, pero yo quisiera tener un poquito de todo eso que tú tienes y que lo utilizas también. Cuéntame cómo vamos a discutir hoy el asunto de los derechos de la mujer de la época medieval hasta ahora y cómo los vamos a comparar, lo que está pasando y lo que no está pasando. Correcto, correcto. Bueno, pues empecemos por definir qué es una mujer medieval y con especificidad, porque se habla de la mujer medieval y se confunden los derechos de países como reinos como Inglaterra, Francia, Alemania. El derecho de la mujer de la península ibérica con especificidad de Castilla, que es un área más pequeña dentro de España, pues eran diferentes. Desde un principio fueron diferentes al resto de los reinos de la península ibérica. Como por ejemplo, a pesar de que en el siglo V después de Cristo los visigodos traen el derecho para que se escribieran contratos matrimoniales en los cuales las mujeres tenían derecho a heredar de los hombres los bienes para proteger para sus hijos en caso de que el hombre muriera, no es hasta el siglo XV, o sea, primero es el cristianismo lo trae, pero no es hasta el siglo XIII, en que se establece como parte de los fueros, parte de las leyes de Castilla, de que esos derechos de las mujeres cuando se casaban tenían que llamarse capitulaciones matrimoniales, que existen hasta hoy en día. ¿No sé? Lo que pasa es que la mayor parte de las mujeres no saben que tienen derecho a escribir un contrato matrimonial cuando se casan. Entonces, pues estos contratos matrimoniales proveían a la mujer eso que se llama dote. La dote. La dote. Una dote en la cual no se entregaba una sortijita de diamante. La dote era: ¿qué tierra me vas a dar? ¿Qué casa me vas a dar? ¿Qué castillo? Mira, me vas a dar un río en el cual se pueden cobrar derechos fijos para que cuando pase la gente por ese río me paguen por pasar cerca de mi tierra. Claro. O un pedazo de tierra que era utilizado como camino que yo pudiera devenir dinero. Así es que eso es lo que era considerado la dote. ¿Cuántos árboles de manzana me vas a dejar? ¿Cuántos árboles de manzana tú tienes? 5. Pues lo que provean esos árboles de manzana van a ser míos en caso de que tú mueras. Eso y la capacidad, el derecho de escribir un testamento se otorgan en el siglo XIII como parte de la ley del derecho de la mujer, junto con el derecho hereditario, el derecho a heredar de ese hombre, el derecho a heredar el título. Si él era conde, pues tú tenías derecho a ser condesa de por vida y otorgar ese título a tus hijos. Entonces, o si él era conde, pues tú tenías, o si lo heredabas de tu padre, si tu padre era conde y tu padre no tenía hijos varones, tú como mujer tenías derecho hereditario a tener el título de condesa. Esto no se otorga en el resto de los reinos europeos, ni se otorga en Aragón, ni se otorga en Portugal, ni en León, ni en Navarra. Esto se otorga en Castilla. Y nosotras somos descendientes de esos derechos de la mujer medieval. Ahora, ¿cuándo es el medioevo?
Pues mira, es bien sencillo. El medioevo es entre el año 711, que los musulmanes invaden la península ibérica, el siglo VIII, a justo el siglo XV, el año 1500, entre el siglo XV y el siglo XVI. Ahí termina el medioevo. Está el medioevo bajo, que es el principio, y el medioevo alto, que es cuando termina el medioevo. Y entonces ahí entramos en un renacimiento. Y eso es el periodo medieval. Y tenemos todo eso y todos esos derechos. Los derechos que se consiguieron en esa época, ¿cómo se fueron transformando? Bueno, pues muy interesante. Es muy interesante ver las capitulaciones matrimoniales con especificidad, que es mi especialidad. Que es mi especialidad, correcto, en una segunda mitad del siglo XV. Pues es bien interesante ver estos testamentos y estos contratos matrimoniales escritos por mujeres en los cuales ellas eran educadas para exigir esos derechos cuando estaban envejeciendo. Ahora, a diferencia de hoy día, el testamento no se escribía cuando la mujer estaba mayor. El testamento es una continuación de ese contrato matrimonial. O sea, si en el contrato matrimonial tú dices que van a tener derecho a heredar mi título de cuando yo era soltera y mi dinero de cuando yo era soltera, pues eso hay que renovarlo en el testamento, hay que reescribirlo. Y casi siempre lo que la mujer escribe es, pues aquello que yo escribí y que se me prometió en mi capitulación matrimonial, mi contrato con este hombre, pues que sea cumplido si yo muero. Así es que el testamento lo estamos escribiendo las mujeres después de los 60, después de los 70, pues no debe de ser. El testamento se debe de escribir inmediatamente después que se concibe un matrimonio. Sí, pero como que yo no veo a dónde pienso llegar con eso, qué es lo que tengo que considerar. Bueno, lo más importante que consideraban estas mujeres era que si ellas morían, a diferencia en los seguros de vida que se escriben en los Estados Unidos, pues el seguro de vida que se escribe en Estados Unidos, pues la mujer está testando, si ella muere, ella está testando a dejar la casa para el marido. En las capitulaciones matrimoniales y en los testamentos de las mujeres no se le dejaba nada a ese hombre. Se testaba a favor de los hijos. Okay. Porque en Estados Unidos pasa. Sí, testa a la mujer a favor de que se le deje esa casa a ese marido para que termine de criar esos niños. Pero ese marido se puede casar a los 5 meses. Okay. Y entonces no se reivindica el derecho de sus hijos. Esos hijos puede esa nueva esposa sacar esos hijos completamente de esa casa y de ese derecho hereditario que para empezar a lo mejor esa casa pertenecía a esa mujer y no a ese hombre. Ay. Entonces, ¿cómo compara? Claro, que eso estamos hablando de la época medieval. Siglo XV, exacto, bueno, exacto. Se arrastra, este derecho se arrastra hasta el siglo XV y se arrastra dependiendo de provincias, dependiendo de ciudades, provincias, pueblos, etcétera, en toda España, porque después toda España adopta este derecho de la mujer medieval, que era castellano originalmente. Y entonces, pues, dependiendo del lugar, pues se siguió adaptando las necesidades, pero así era, y esto es, y por eso es tan importante que la mujer teste a favor de sus hijos, no a favor del marido. Puede testar temporariamente a favor del marido en tanto él no se case, Okay. Porque he visto situaciones en las cuales esos niños han sido desheredados. Eso está bien complicado, Carmen Alicia. ¿Cómo te metes tú en esa cantidad de cosas de las leyes y de las diferencias? Pero es que estos son los derechos de la mujer. ¿Los tenemos todavía esos derechos? Y tenemos esos derechos en tanto escribimos
unas capitulaciones matrimoniales, un contrato matrimonial que no es el contrato matrimonial que hacemos regularmente a través de la iglesia o a través de los diferentes condados en que vivimos. Hay que ir a un abogado y escribir un contrato apropiadamente. Y eso después de que te casas. Lo puedes hacer antes de casarte, preferible antes de casarse que se pongan los puntos sobre las IE. Porque una vez se compra una casa y tienes 3 o 4 hijos, entonces si esa casa era mancomunada, o sea, era una casa comprada entre ese hombre y esa mujer, pero tú tienes 3 hijos de ese matrimonio y 10 años después de ese matrimonio tú mueres. Ese hombre tiene derecho a casarse inmediatamente y ese hombre inmediatamente al entrar una nueva mujer en ese matrimonio, esa casa pasa legalmente a ese hombre, a esa mujer. Porque está casada con él. Porque está casado con ella. Y entonces, ¿dónde quedan estos niños? O sea, para proteger. ¿Dónde queda la futura educación de estas criaturas? ¿Dónde queda ese 50% que le pertenece a esos niños? ¿Dónde queda? Que tiene que ser invertida en esas criaturas. Y eso no pasa, pero hoy... Y eso no pasa en Estados Unidos. Puerto Rico no, Puerto Rico es diferente. Puerto Rico siempre los hijos tienen un 50% de derecho hereditario. Mira, y Carmen Alicia, y esto es diferente en todos los países, porque me dices que en los Estados Unidos no, pero Puerto Rico sí. Sí. Pero Puerto Rico siempre ha seguido mucho Pero exactamente, Puerto Rico es una influencia, acuérdense en 1898, somos la última colonia española. Sí. Así es que Puerto Rico ha seguido una influencia de un derecho hereditario de España. Porque a pesar de que existió un rey en el siglo XIX, el rey Fernando VII, que trata de cambiar la ley en España, de acuerdo con la ley sálica, que es originalmente instituida en Francia, su hijo rehusó continuar con esa ley de que la mujer no tenía derecho hereditario y no tenía los mismos derechos del hombre. Oh, qué bien, sí. Qué bien, gracias a él, porque hay hombres que son así también, sí. que defienden a las mujeres. Bueno, lo que pasa es que este rey tuvo solamente una hija, y esa hija, que se convierte más adelante en la reina Isabel II, ella se convierte en la reina Isabel II de España en 1833, y debido a que ese rey solamente tiene una hija, pues tiene que restablecer, para que su hija tenga derecho a heredar, él tiene que restablecer el derecho hereditario del siglo XIII. Mira qué bien. Entonces, mira, Carmen Alicia, no me cabe una grandísima alegría ver que estés aquí con nosotros y explicando estas cosas, que en el segundo segmento vamos a poner otras cositas al lado para saber exactamente los derechos, cómo han cambiado y poder explicar un poco cómo son aquí ahora y qué pueden hacer las mujeres para mejorar la situación. Exacto. Amigos, vamos a tener que ir a una pausa, pero tan pronto regresemos, la doctora Carmen Alicia Morales, orgullosa puertorriqueña y orgullo de todos nosotros, va a continuar dándonos algunos consejitos de lo que pasaba antes y de lo que pasa ahora y de lo que puede pasar el día de mañana tal vez. Así que regresamos enseguida. En clase de historia, la maestra le preguntó a Jaimito, ¿qué ocurrió en 1812? Pero, maestra, yo ni siquiera había nacido. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Bien amigos, aquí estamos de regreso con Carmen Alicia Morales, esta mujer que sabe tanto de educación, y estamos hablando de la educación antigua en la época medieval, pero ahora nos vamos a ver al presente. Vamos a ver qué es lo que está pasando con los derechos de las mujeres y cómo tenemos que preparar a nuestras mujeres para que puedan beneficiarse. Bueno, pues es bien importante porque lo que yo he notado, que la diferencia
entre esas mujeres medievales que escribían estos contratos matrimoniales, las capitulaciones matrimoniales y los testamentos, la diferencia entre esas mujeres y las mujeres contemporáneas de hoy en día que se están criando, las hispanas y las norteamericanas también que se están criando en Estados Unidos, no son educadas para conocer sus derechos legales, para conocer la importancia desde que son pequeñas de que ellas tienen derecho a escribir este contrato matrimonial, de que no existe ninguna razón por la cual no se esté escribiendo, de que esto no va a interferir con el amor por ningún hombre, de que al contrario, es parte del respeto que se debe de tener dentro de un matrimonio, el reconocimiento de estas capitulaciones matrimoniales cuando existe, si es de verdad ese amor, al contrario. Esto es importante, que la mujer exija esa necesidad de escribir un contrato matrimonial. En esto he notado que las que están siendo educadas para escribir capitulaciones matrimoniales y escribir sus testamentos temprano en su vida son las mujeres de un nivel alto socioeconómico. Claro. Pero no existe razón por la cual las mujeres de todos los niveles no sean educadas para buscar hombres con futuro y porvenir. O sea, jóvenes, que si ustedes invierten 4 años de su vida quemándose las pestañas, invierten más de $100,000, porque eso es lo que está costando ahora mismo un grado universitario en la Universidad de Maryland, por lo menos $15,000 a $30,000 anuales. O sea, estamos hablando, o más, sí. Estamos hablando de una inversión de $100,000 a $200,000 en 4 años para usted ser educada. Bueno, pues entonces usted tiene que exigir que usted se case con un hombre que por lo menos trae 4 años de educación y que tiene un diploma, porque lo que se está exigiendo, porque eso es la dote contemporánea. Claro. Si ese hombre no tiene una casa, ese hombre trae a un matrimonio en potencial de vida a ganarse una serie de años en dinero para pagar esos 4 años de educación en un bachillerato, al igual que usted los trae. Así es que es lo menos que usted puede exigir. Si usted tiene un doctorado, tiene que ser un hombre con un doctorado, porque si no, no va a ser un hombre que va a apreciar su sacrificio, su inversión económica y su talento como mujer en un doctorado. Mira, Carmen Alicia, es muy importante porque la palabra educación para mí es una palabra grandísima y es una palabra que ha sido un poco menospreciada y dejada a un lado, y es importante entender que la educación es lo que te salva a ti y a la humanidad, sí, estar educados. Eso. Entonces, explícame la situación o dame un consejo con respecto a las mujeres cuando están buscando que que se eduquen, que estudien, que tengan su preparación, que vayan a la universidad. Claro, educarse, sensitivizarse a la necesidad de que el amor necesita un mantenimiento de un hogar. Miren, yo fui educada por una madre que nació en 1920. Esa madre fue educada por una abuela que nació en 1860. Mi madre siempre me dijo, el amor nunca ha puesto comida en una mesa. Claro. Esa era ley de vida en mi casa con mi madre. Y es verdad. 99% se casan por amor, 99% se divorcian por problemas económicos en un matrimonio. Exacto, exacto. Porque hay que escoger hombres que tienen futuro y porvenir. Y me imagino que los hombres están haciendo lo mismo, tratar de conseguir también. El hombre es más aguzado, como decimos los puertorriqueños. El hombre es más aguzado que las mujeres, porque el hombre ha sido criado por una mujer. Para que busque a una mujer no solamente que sea bonita,
sino que también esté a la par para que sea buena ama de casa, que sepa cocinar, que sepa planchar, que sea buena en la limpieza del hogar, que le críe los hijos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, también he visto, Carmen Alicia, que en buscando estos hombres, la mujer que lo ayude, ellos también están consiguiendo mujeres donde las mujeres son las que están trabajando hoy en día y los hombres están trabajando en la casa. Correcto, yo no olvido el consejo de mi contable cuando yo me divorcié hace como 15 años. Me dijo, recuerda, Carmen Alicia, que tú tienes tronco de pensión. Ajá. Y que hay mucho viejo por ahí que no tiene pensión. Ajá. Eso es bien importante. Ok, explícame eso rapidito. Sí, eso es bien importante, que hay mucho viejo por ahí, o sea, que no es joven, que son viejos, que no tienen futuro ni porvenir. Sí. Y lo que andan buscando es una mujer de la edad de ellos que esté acomodada económicamente para que los mantenga y los cuide en su vejez. Ese es un problema. Y esa mujer, antes de casarse, si decide casarse con ese hombre, tiene que escribir un testamento y capitulaciones matrimoniales. Sí, y eso se está haciendo, Carmen Alicia, porque yo nunca oí de esto. Se está haciendo en ciertos niveles socioeconómicos, otra vez, lo están haciendo las mujeres. Y es importante, y por eso estoy enfatizando en esta entrevista, la importancia de las mujeres escribir estos testamentos y estas capitulaciones matrimoniales, aún en un segundo matrimonio. No importa lo que usted tenga. No importa aunque usted crea que es una casita, no, si yo nada más tengo mi casita, no. Esa casita se tiene que testar a nombre de esos hijos. Que, no, yo lo que tengo son un par de sortijas, no. Eso se tiene que escribir en unas capitulaciones matrimoniales, se tiene que dejar por escrito y se le da copia a esos hijos para que sepan lo que tienen que sacar de ese hogar. Mira, y eso lo hace Carmen Alicia aquí, los abogados, tú vas donde un abogado y tú le dices, y eso es parte de... Sí, señor. Y las mujeres deben buscar abogados, mujeres, para que las representen, porque están más sensitivas, al igual que las doctores médicas, están más sensitivas a las necesidades de las mujeres. Me encanta lo que dices, porque yo siempre he sido así. Mis médicos siempre han sido mujeres. Claro. Sí. Sí. Es que, como digo yo, siendo mujer, creo que me entiende mejor, sabe lo que paso, sabe lo que siento. Bueno, los estudios han demostrado, los estudios han demostrado que las mujeres médicas sobre los estudios de hombres médicos han demostrado que las mujeres médicas a la larga y a la postre salen mejor porque es la mujer la que ha sido educada para escuchar. El hombre no ha sido educado, nunca es educado para escuchar. El hombre es escuchado para hablar. Óyeme, pero Carmen Alicia, una de las cosas que cuando te oigo hablar me acuerdo de también mi crianza, cuando las mujeres nos hablaban, nos decían, hasta con, ¿cómo dicen esos dichos, no? Que hoy como que en las casas las madres no les hablan a los hijos ni les enseñan cosas. Así como tienes que buscar un futuro donde tengas un compañero que tenga una estabilidad económica, educación. Futuro y porvenir. Sí. Y bueno, por supuesto, se llamaba el hombre bueno. Tienes que buscar un hombre bueno, decían algunas amigas de mi mamá. ¿Y qué es un hombre bueno? ¿Tienen los hombres un letrerito en la frente que dicen yo soy un hombre bueno? No. Es bien fácil saber si es hombre bueno o no. A ver. Vayan a la casa de ese hombre y si está vivo el padre, observen cómo ese padre trata a esa esposa. Ese hijo te va a tratar a ti igualito que ese padre en esa casa trata a la esposa. Si ese padre ha sido un abusador, si el padre de ese hombre que estás enamorada, si su padre fue un matrimonio divorciado, ese hombre fue indoctrinado para ser igual que su padre. Qué cosa, ¿verdad? Sí. No podemos romper esos moldes. Sí. Y me estabas diciendo, y el problema es las diferencias entre las clases sociales, porque eso le da a la persona la oportunidad. ¿Cómo se puede anivelar la situación esa de las personas que sí tienen los recursos para poderse educar y los que no? Yo siempre digo que independientemente de educarnos en las universidades, por favor, aprendan a vestirse apropiadamente, mujeres del futuro.
Aprendan a utilizar la ropa apropiada para entrar en una oficina. Aprendan a utilizar los utensilios en una mesa fina. Aprendan cuál es el tenedor para comerse la ensalada. Observen los buenos modales. Exacto, sí. En la vida. Eso se ha perdido muchísimo. Aprendan a utilizar el usted y el tú, particularmente aquellos que hablamos el castellano. Claro. Así es que yo digo que la capacidad para vestirnos, porque la vestimenta es un sistema de empoderamiento público. Y ahora va a salir un artículo mío sobre la vestimenta de Isabel la Católica y cómo fue utilizada para como empoderamiento público en su monarquía. La vestimenta en la mujer tiene que ser eso, un sistema no es para enseñar partes de su cuerpo, no es para estarse decorando su cuerpo, es para que cuando nosotras hablemos se nos preste atención, para que cuando entremos en esa oficina a buscar ese trabajo se nos dé la opción de obtenerlo. Y esta vestimenta es parte de eso que vamos a obtener en esa vida. Nuestra manera de movernos, de caminar, de hablar, de comportarnos públicamente, y los modales son parte de llegar a ciertas estratas sociales. Mira, Carmen Alicia, tú eres una invitada que pudiéramos traer todos los días y no terminaríamos nunca con toda la información que tú tienes que dar. Gracias. Pero yo quiero hacer mención de toda la cantidad de cosas que tú has escrito, pero esta muy especial que me gusta mucho porque es una parte de lo que tú hiciste, es tu doctorado y tu especialización con Isabel la Católica y la influencia en Puerto Rico. Y otra cosa, porque como es tan corto el tiempo y tú tienes tanta capacidad de conocimiento de tantas cosas, que tú también eres presidenta de de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. ¿Y tienes en Facebook? Sí, me pueden encontrar en Facebook, pueden leer Historia con Carmen Alicia todos los días. Se llama Historia del Viejo San Juan. Y todos los días, tempranito en la mañana, yo escribo unos pequeños portales de historia de la ciudad. Así es que Historia del Viejo San Juan tiene un mapa grande de la ciudad de San Juan y ahí me pueden encontrar todos los días. ¿Y está bajo tu nombre o Historia del Viejo San Juan? Está bajo Historia del Viejo San Juan. Tenemos más de 23,000 lectores y además anunciamos gratuitamente todos los comercios para que la ciudad se siga levantando después del huracán María y todas las actividades culturales y todos bienvenidos. Mira, Carmen Alicia, te quiero mucho. Gracias. ¿Sabes? Espero que ella viaja muchísimo, déjeme decirles, ella viaja muchísimo por todas partes, que sí, aquí, que Puerto Rico, que Argentina y todo el mundo, pero es una historiadora tremenda que con ella, bueno, pues uno disfruta enormemente y aparte que aprendemos muchísimas cosas que necesitamos recoger del pasado que estamos dejando atrás y que es muy importante que tengamos esos deberes civiles, ciudadanos, de todas esas cosas. Claro. Amigos, yo espero que ustedes nos acompañen para que vean el programa de la doctora Carmen Alicia Morales, tremenda historiadora, y por supuesto los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche en el canal 16 y en el canal de la estación de Montgomery Municipal Cable TV. Yo espero veros entonces la próxima semana.